para lo cual vamos a iniciar con algo que vamos a conocer como valores máximos y mínimos de una función. Valores máximos y mínimos de una función. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de valores máximos y mínimos, es el valor máximo o el valor más alto que puede obtener una función, o el valor, en este caso, más pequeño que puede obtener una función. En este caso, les voy a poner una gráfica para que lo puedan ir analizando. ¿Ya? Mucho cuidado con el tema de estas gráficas, porque se complica un poco después, así que hay que prestar mucha atención ahora, ¿ya? Dios mío, con ustedes estoy en la unidad 3. Salimos. ¿Ya? Aquí. Miren. Tenemos una gráfica, ¿verdad? Tenemos una función. No podría decirles qué función es, pero sí podemos intuir. Tenemos dos puntos, f de b y tenemos f de c. ¿Sí? Que sería como el punto máximo de la función o el punto mínimo de la función. Esto será como el vértice. Vértice sería el punto máximo o vértice el punto mínimo. Ya hemos analizado eso cuando hemos visto parábolas. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿No? Continuamos entonces. Micrófonos, por favor. Ya. Vamos a ver conceptos un poco complejos, así que estar pendientes, ¿ya? Esto se aplica cuando, si para f de c, que lo estamos viendo en la gráfica, para f de c es un valor máximo no pasa nada. Un valor máximo, me acordé de alguien con esa palabra. De f en d. Esto se aplica cuando si f de c es mayor o igual que f de x. Coma para todo x en d. Igual. El valor mínimo absoluto f de c es un valor mínimo absoluto de f en d si f de c es menor o igual que f de x, coma, para todo
X en B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Solo para ir analizando y entendiendo este tema a la perfección. ¿Ya? Yo voy a poner dos gráficas ahora. ¿Sí? A trabajar con esta gráfica de aquí. Van a definir para esta gráfica, mírenla por favor, la coordenada que es su punto máximo y la coordenada que es su punto mínimo. Y lo mismo vamos a hacer para la de acá. Por favor, miren un momento y díganme. ¿Cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles son? Dice, de la Dígame. primera que usted puso sería 2, 4 el punto máximo ¿Ya? y 5, 1 el punto mínimo. Muy bien. ¿Con la otra? ¿Ya? Entonces, para entenderlo, vamos a ir haciendo lo siguiente. Miren, para la primera gráfica, me decía que el punto máximo, ¿verdad? Que en este caso, f de b va a ser igual al valor que nosotros obtengamos aquí, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces vamos a definir el punto no como la coordenada 2,4, que sería lo lógico. Más bien vamos a decir que cuando f de x es igual a 2, y vale 4, así. ¿Ya? Ahora, en su punto mínimo tendríamos f de c. ¿Qué sería esa expresión de aquí? ¿Verdad? Que en su expresión tendríamos f de 5 es igual a 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esos son los valores máximos y mínimos de la primera expresión. Vamos a hacerlo con la segunda. Me van a decir, no en coordenadas, sino como les acabo de mencionar. Cuando f vale algo, y vale algo. Nicole, usted lo va a hacer, ¿ya? Por favor. Le escucho. De la segunda gráfica. Claro, de la F, segunda gráfica. ¿Ya? F de B. Y sería este punto de aquí, ¿verdad? Ya. Ahora F, dígame. Espérese un segundo, deje que Nicole hable. Dígame. F de 6 es igual a 3. Muy bien. El mínimo. El máximo es F de 6. No, el mínimo. Ya está. El máximo es el de arriba. El Ya mínimo. F de 2 es igual a menos 2. F de 2 es igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo de una función? Normalmente, aquí estamos hablando de funciones un poco más tridimensionales, porque si no, hablaríamos de una expresión como un vértice, ¿verdad? Pero aquí no hay un vértice porque no solo hay uno. ¿Sí? Continuamos. Crecimiento
y de crecimiento. Esto normalmente tiene otro nombre. ¿Cómo se llama el crecimiento y el decrecimiento de una función? ¿Cómo se llama? El crecimiento y el decrecimiento de una función se llama monotonía. Así se conoce. Se define como monotonía, ¿ya? Que es cuando una función crece o una función decrece en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces, una función, les voy a colocar aquí mejor para no estar escribiendo. Sin dormirse, sin dormirse. ¿Ya? Ya yo les dije y no hacen caso. Conversen nomás, hablen nomás, ¿ya? Un buen día. ¿Ya? Entonces, la función nos dice que una función f de x es creciente en el intervalo si f, 1 de x es mayor que f de x2. Ya vamos a ver eso. Siempre que x1 sea menor que x2 en el intervalo L. Una función es decreciente si un intervalo si f de x1 es mayor que f de x2, siempre que x1 sea mayor que x2. Difícil, ¿verdad? En español, ya, se los pongo en español. Vamos a poner una función, ¿ya? A ver, por aquí hay una función que dice f de x es igual, y aquí tenemos, oh, interesante. ¿Ya? Bueno, aquí nos da un intervalo que es así, ¿ya? Que es función de x es igual a x al cubo, pero aquí nos pide que no trabajemos en la función normal, sino que trabajemos en la función derivada. ¿Cuál es la función derivada de f de x es igual a x al cubo? F' de x es igual a 3x al cuadrado. Al cuadrado. Yo voy a hacer algo que no lo hemos hecho hace tiempo, que se conoce como tabla de valores, ¿se acuerdan? Aquí yo voy a poner x, aquí yo voy a poner f de x, ¿verdad? X le voy a dar el valor de 1, de 0, de menos 1, ¿ya? O si lo quieren poner desde perspectiva 2 y 3. Ya, luego analizamos la gráfica y comprobamos, ya comparamos. F de x es igual a ¿qué cosa? A 3 por 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Que sería 3, ¿sí o no? Ahora, 3 por 2 elevado al cuadrado, que sería ¿cuánto? 12, ¿verdad? Luego, 3 por 3 elevado al cuadrado, que sería 27, ¿sí o no? Si ustedes se dan cuenta, yo estoy aumentando los valores de x. Y los valores de y, ¿qué les está pasando? Están aumentando, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a poner la función. Primero vamos a poner la función original, que es función de x. Es igual a x elevado al cubo, ¿verdad? Esa es la función original. Ahora, para poder graficar voy a poner, no le voy a poner a x. Si no se borra, voy a ponerle que h de x va a ser igual a la función derivada, que en este caso es 3x al cuadrado, ¿verdad?
¿Sí ven? Esa es la función derivada. ¿Qué es derivada? ¿Qué es derivado? Si se dan cuenta, miren aquí. ¿Se dan cuenta que esto de aquí, aquí, tiene el mismo punto, inicia en el origen, pero estas líneas de aquí se permanecen hasta el infinito, como si fueran unas asíntotas. ¿Sí ven? Entre la función original y la función derivada. Si nosotros subimos, va a seguir pasando. ¿Sí ven? ¿Ya? Bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? En esta función estamos analizando la roja, no estamos analizando la verde. Ojo, no estamos analizando la verde, estamos analizando la roja. Nos dice que en los intervalos yo le puse valores como 1, ¿verdad? 2, 3. Voy a bajar. En lo que yo vi dije que cuando x vale 1, y vale ¿cuánto? Y vale 3, ¿verdad? Luego dije que cuando x vale 2, y vale ¿cuánto? 12. Y vale 12. Vamos a ver si es verdad. Y vale 12 aquí. Luego dije que cuando x vale 3, y vale 27. Mucho más arriba. Pero igual, vamos a llevar, ¿ya? Vamos a llegar a ver si es verdad. Aquí, ¿verdad? En este punto las dos derivadas se unen, ¿se dan cuenta? Ya vamos a analizar eso después. ¿Ya? Ahora, en este caso, chicos, estamos analizando solo la función derivada de la función tradicional o de la función normal. Pero, ¿se dan cuenta que desde aquí voy a dibujarlos? Perdón. Desde el punto 0,0 hasta acá, la función va a crecer. Numéricamente, o sea, significa que cuando yo aumente los valores en X, los valores en Y también van a aumentar. Mientras más yo pongo, digamos, si yo pongo 25, ¿qué va a pasar con la función? Voy a tener que irme súper arriba, ¿verdad? Entonces, eso me está diciendo que mientras aumenten los valores en X, los valores en Y también aumentan. Eso ya lo hemos visto, solo estamos repasando un poco. Ahora, ¿qué va a pasar en el intervalo desde infinito hacia acá? O desde el infinito hasta el 0, que es el punto de aquí. ¿Qué va a pasar? Va a pasar lo contrario. Va a pasar que cuando los valores van en aumento en este intervalo de acá, ¿verdad? Cuando yo aumente los valores, estos valores, ¿qué van a hacer? Van a ir disminuyendo. ¿Estamos? Vamos a comprobarlo. Nos vamos acá. Siento. Miren que estamos viendo cosas suavitas, ¿ya? Sin complicarnos mucho la vida. Entonces vamos a añadirle a estos valores otros. ¿Ya? Ahora vamos para el otro lado. Menos 1, ¿verdad? Menos 2, menos 3. Si lo ponemos en perspectiva para que vaya aumentando, serían así, ¿verdad? Menos 3, menos 2, menos 1, ¿verdad? Porque el menos 3 es más pequeño que el menos 1, ya sabemos eso. Entonces yo voy aquí y digo, a ver, 3 por menos 3 al cuadrado es igual a 27, ¿verdad? Yo digo, 3 por menos 2 al cuadrado es 12, ¿verdad? Y digo, 3 por menos 1 al cuadrado es 1. Al aumentar los valores en X, los valores en Y disminuyen. Sí. Dígame. En la de menos 1 sería 3. No sería Sí, 1. perfecto. Entonces queda claro cuando, matemáticamente hablando, tenemos crecimiento y cuando tenemos decrecimiento. Cuando al aumentar valores en X, los valores aumentan, es creciendo. Estamos creciendo en ese intervalo de tiempo. Pero cuando al aumentar valores en Y, X decrece, estamos decreciendo. O sea, X decrece en función de lo que me diga Y. Simple. Voy a copiar la gráfica para ponerla acá ya.
Muy bien. Si lo analizamos en conceptos, vamos a tener algo así. Presten mucha atención aquí, ya mucha atención. Todo esto que les estoy diciendo es importante para después. Si yo voy a tener un intervalo en crecimiento. ¿Cuál va a ser mi intervalo en crecimiento? Ya vimos que tendríamos desde el 0 hasta el infinito, ¿verdad? Porque en su gráfica empezamos desde aquí hacia acá, desde el 0 hacia arriba. En ese intervalo de tiempo o en ese intervalo de datos, la función crece. Y el intervalo de decrecimiento va a ser, en cambio, desde el infinito negativo hasta el 0. Ambos son intervalos abiertos. En su libro ustedes van a encontrar algo así. Tal vez en matemáticas posteriores o futuras, cuando estén en la universidad, ya no utilicen el paréntesis, sino que utilicen así. ¿Ya? Esto equivale a un paréntesis. El corchete al revés. Para que lo tengan claro, en su libro está así. ¿Preguntas? ¿Ya? No le hice. Entonces, de esa manera yo puedo verificar el crecimiento o el decrecimiento de una figura. ¿Alguna duda adicional? ¿No? Les voy a poner otra ley aquí para ya ir dejando cerrando esto. Ya les dejo un par de leyes más para que quede clarísimo, ¿ya? Ahí. Entonces, hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? No hay dudas, para nada. ¿Cierto? Muy bien, seguimos. Si es mucho, me avisan, ¿ya? Puntos críticos y picos. Acá también tenemos una ley, ya les pongo. Ya, nos dice que se dice que X es igual a C, es un punto crítico de F, si F' de C es igual a 0, o si F' de C no está definida. ¿Ya? También se dice que C, F de C es un pico de la función F, si F' de C no existe. En este caso, la recta tangente de la gráfica de la función en este punto no existe o es vertical. ¿Dónde encontramos eso? A ver, les pregunto.
Aquí los quiero ver. ¿Dónde encontramos un pico? ¿Nadie? ¿No? Dios mío. ¿Qué hemos pasado haciendo todos estos años? Durmiendo, ¿verdad? Bostezando en la clase. ¿Cierto? Ya, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar. Dada la función, f de x es igual a x al cubo sobre 3 más x al cuadrado entre 2 menos 6x. ¿Ya? Y nos pide que para esta función vamos a hallar los puntos críticos. No es los puntos donde la función critica otra función. No, eso no es. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en función de la gráfica es por la derivada. Vamos a derivar la función principal. Entonces tendríamos función de x, ¿verdad? Voy a hacer el ejercicio completo. Va a ser igual a x al cubo entre 3, ¿verdad? Más x al cuadrado entre 2 menos 6x. Derivamos. F' de x es igual a es igual a 3 veces ya x entre 3 y aquí me queda el 2, ¿verdad? Más, en este caso, 2 que multiplica a x entre 2 y aquí me queda el 1, ¿verdad? ¿Sí? Ya, aquí cometí un pequeño error, aquí, porque esta expresión no es así. Es 3, ahí sí que multiplica a x sobre 3. Ahora sí. Igual acá, porque si no nos confundimos después. A x sobre 2, ¿verdad? Menos 6. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Me están siguiendo o no? Ya, perfecto. Entonces, simplificamos. Y vamos a obtener, que la función derivada de x va a ser igual a x al cuadrado más x menos 6. ¿Verdad? Ahora, según lo que nos dice, para encontrar los puntos críticos, ustedes analicen aquí, dice que x es igual a c, x igual a c es un punto crítico de f si f' de c es igual a 0 o si f' de c no está definida. Entonces vamos a tener que la función derivada igualarla a 0. Voy a... ¿Lo acaba de hacer, Ulises? Sí, voy a conectarme nuevamente. Díganle a Nicole que ingrese, pero que deje de conversar, ¿ya? Si desean. ¿Sí?